Las diferentes consultoras ya están empezando a anticipar lo que puede llegar a ser los números de la inflación de enero. En estas últimas horas, algunos también estimaban, primero, que podía ser inferior al número de diciembre, es decir, al 2,7%. Otros también estaban muy atentos a la evolución de los precios de los alimentos. Algunos, bueno, aumentando por encima y hasta del 2%. Vamos a charlar con el director ejecutivo de la consultora analítica, Claudio Capralulo, que ya está en contacto con nosotros. Claudio, aquí está todo el equipo de esta mañana, en enero, en Rivadavia. Mario Portugal, estoy con Nicolás Luca y todo el equipo. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Claudio, primeros análisis. ¿Cómo están viendo ustedes lo que podría ser la inflación de este mes de enero? ¿Inferior a la mes de diciembre? ¿Cuáles son los cálculos? Sí, nuestra proyección es que va a ser inferior, que va a estar en el orden del 2,3%, como vos bien señalabas previamente, en Mm, diciembre había sido del 2,7%, y entre otras cosas lo que estamos viendo es una desaceleración en el precio de alimentos y bebidas. Recordemos que había sido del 2,2% en diciembre y nosotros estamos proyectando, obviamente falta todavía que cierre el mes, pero con relevamiento de precios que tenemos hasta el momento, estamos en torno al 1,8%, donde está jugando un papel clave en esta desaceleración el precio de la carne, que había subido fuerte en diciembre. Para que tengamos una idea, por ejemplo, el asado había subido un 18%. Bueno, cuando analizamos en las últimas semanas, vemos que el precio de la carne se estabilizó y tiene un ujú, promedio también por inferior al 2% mensual. ujú. ¿Analizan también el consumo? ¿Cómo está el consumo, Claudio, en este último tiempo? Bueno, a ver, para analizar el consumo, las mejores medidas suelen venir de la mano del INDEC porque tiene una muestra más Mm, grande, ¿no? Por ujú, ejemplo, el último dato que salió de noviembre del consumo en supermercados muestra respecto a octubre un aumento. Sin embargo, sigue encontrándose en niveles bajos el consumo masivo. Todavía lo que sí estamos viendo es un aumento en el consumo de bienes durables, ¿no? Por ejemplo, los patentamientos de los ajá. autos. Ajá. ¿Qué pasa con los servicios? ¿De qué manera influyen en la inflación? Porque bueno, estamos hablando de que habrá nuevos aumentos tanto en gas, en luz, en agua. Bueno, exactamente. A ver, los precios regulados, que le decimos en la economía, tienen un impacto. Sí. El mes pasado había sido fuerte porque habían aumentado un 3,4% y este mes estimamos que van a estar por debajo, sobre todo porque los aumentos de luz, de gas, de agua, mismo también los combustibles, estuvieron todos por debajo del 2% mensual en enero. Ujú. ¿Se puede hacer una proyección de lo que sería el año 2025 en materia de inflación? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando en distintos escenarios. Recordemos que una de las variables decisivas sobre lo que va a pasar con la macroeconomía en 2025 está dado por el nuevo acuerdo que está negociando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto hay que ver hasta dónde cede la Argentina en el cambio de ciertas políticas. Por ejemplo, recordemos que el fondo una de las cosas que pide es eliminar el dólar blend, empezar a desarmar el cepo cambiario, bueno, Ujú. políticas que pueden traer en el corto plazo un aumento en la inflación. De todas formas, nosotros preveemos que la inflación va a ser menor. Recordemos que en diciembre del año pasado terminó en 117,8% y proyectamos que va a ser bastante menor en diciembre de 2025, más allá de cuál sea el resultado de esas negociaciones con el fondo. Bien, estamos hablando con el director ejecutivo de la consultora analítica, Claudio Capararulo. Lo tengo a Nicolás Luca con preguntas. Claudio, buen día, Nicolás Luca te saluda. ¿Cómo Em, estás? para cuando ponderan las expectativas inflacionarias, ¿no? Recién te escuchaba hasta diciembre de 2025. ¿Qué impacto tienen las posibilidades de eh, recuperación salarial, barra modificaciones de impuestos, quita, baja, aumento? Y la cuestión de bueno, básicamente de los aranceles a determinados productos que algunos se quitan, otros desaparecen radicalmente y que eso puede llegar a terminar teniendo un impacto notorio en la inflación, a la baja o al alza en el caso de las energéticas. Sí, es así como vos mencionás. A ver, varias cosas. Empecemos, si querés, por el tema de los impuestos. Uno de los factores que también va a ayudar a que se desacelere la inflación en el mes de enero, seguramente va a ser la quita del impuesto país que sucedió a fines de diciembre, ¿no? Que Sí. nosotros ya habíamos visto lo que había pasado en septiembre del año pasado, cuando el gobierno había hecho un recorte
del impuesto país y veíamos, por ejemplo, rápidamente eso reflejado en la caída en los precios importados cuando analizamos los precios mayoristas. Entonces, la eliminación de impuestos puede ayudar si eso después se termina trasladando a los precios minoristas. En el caso del impuesto país, que refleja directamente el precio de las importaciones, vamos a ver que va a ayudar a una desaceleración de la inflación. Ujú. Y parte del gobierno, nosotros por ejemplo estamos sacando un informe en la consultora esta semana, en el cual analizamos porque el gobierno generó mucha baja en aranceles en distintos productos y en algunos casos notamos que eso ayudó a que su precio crezca por debajo de lo que creció el precio de los productos industriales y al mismo tiempo también eso aceleró las importaciones, ¿no? En la recuperación se recuperaron más rápido las importaciones que el aumento del nivel de actividad en ese sector. Sí. Bueno, y más allá, y una vez que salimos de la cuestión impositiva, que el gobierno podríamos decir que también lo utiliza como un ancla contra la inflación, después tenemos un factor central que son los salarios, ¿no? Claramente, más allá de que los salarios en los últimos meses del año pasado, que son los últimos datos que tenemos, vemos que hay una recuperación, sobre todo del salario privado registrado, mucho menos, por ejemplo, los salarios públicos, y todavía nos falta conocer en detalle qué pasa con todos los salarios no registrados de la economía, que tienen un peso muy importante. Bueno, el salario privado registrado está creciendo en los últimos meses del año pasado y en noviembre consiguió un hito que es que aumentó en términos interanuales, muy levemente, pero creció respecto a noviembre de 2023. Ahora bien, esta caída, igual que tuvo a lo largo de todo el año, hizo que los salarios sean parte de un ancla contra la inflación, porque para las empresas los salarios son parte de los costos, ¿no? Entonces, un fuerte aumento de salarios podría, dependiendo del contexto, después trasladarse en un aumento de los precios. Ahora, para 2025, lo que se conoce respecto a la política de paritarias del gobierno es que busca que las mismas tengan un aumento mensual por debajo del 2%. Eso sería, podríamos decirlo llamándolo mal y pronto, para no recalentar la inflación. El problema obviamente es que los salarios están en valores muy bajos en términos históricos, ¿no? Después de una fuerte caída que tuvieron en 2018, no lograron recuperarse, más allá de que algunos años se mantuvieron cerca de la inflación. Finalmente, Claudio, ¿de cuánto depende la estabilidad de la economía argentina, el crédito que puede llegar del Fondo Monetario? Me parece que es muy relevante, sobre todo porque para que la estabilidad se sostenga, porque recordemos que, por ejemplo, parte de la estabilidad ahora la tenemos a través de un tipo de cambio que se está trazando, que ya se empieza a reflejar en indicadores negativos. Por ejemplo, lo vemos con el turismo emisivo, ¿no? Ujú. Subió muy fuerte en diciembre la salida de argentinos al exterior y cayó el ingreso de turistas a nuestro país. Bueno, eso empieza a reflejar un problema que es el atraso cambiario, ¿no? Que el gobierno, obviamente, como política dice, bueno, no hay un atraso cambiario, muchos economistas señalamos que sí, que hay un atraso cambiario. Ahora, para desarmar ese atraso cambiario, en parte lo que se necesita también es poder desarmar el cepo y asegurarse de la economía va a tener una mayor oferta de dólares. Para esta mayor oferta de dólares y este equilibrio también respecto a la demanda de dólares, el gobierno necesita que ingresen más dólares financieros y poder empezar a generar mayor estabilidad cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de reservas internacionales que hay. En ese sentido, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le puede ayudar para que en 2025 reciba nuevos fondos, genere una mayor oferta de dólares y eso le permite ir desarmando el cepo cambiario, que es un paso clave para continuar con la estabilización de la economía. Clarísimo. Claudio Capararulo, director ejecutivo de la consultora analítica. Claudio, gracias por este contacto y por tus comentarios. Te mandamos un abrazo enorme. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muy buen día.